triángulo ABC, me dan un triángulo EFD. Y me dicen que M, N, G, H son puntos comunes a los dos lados y D está en ese segmento. Me agregan que AM es congruente con MN y es congruente con NB. Le doy nombre AAA. A este triángulo le doy nombre a los ángulos alfa, beta, gamma. A ese triángulo doy ese nombre delta. Epsilon por el seguido teta. Entonces, si me fijo bien, me dicen que eso es paralelo con eso. Por lo tanto, si eso es teta, eso es teta. Si eso es beta, ¿no? Entonces, dense cuenta, en los únicos triángulos que tengo lados es en ese triángulo y en ese triángulo. Y esos son opuestos por el vértice. Por lo tanto, no tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por ende, esos dos triángulos son congruentes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? El 22. Voy al 22. Me indican que ABC es un triángulo D, E, F puntos medios. A medio, C medio, B medio, B medio. Y me agregan a su vez, entonces, que esas son transversales de gravedad, por lo tanto G es centro de gravedad. Y me dicen una razón. CD es a 3 como AE es a 5 como BS es a 4. Y me agregan que AE es 15. 15 partido por 5 es 3, por lo tanto CD es 3 por 3, 9, BF es 4 por 3, 12. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Y qué sabemos? Que el centro de gravedad divide la transversal de gravedad en dos. 1 es a 2, 1 es a 2, 1 es a 2. Como AE es 15, por obligación eso es 5, eso es 10. Como CD es 9, eso es 3, eso es 6. Como FB es 12, eso es 4, eso es 8. Y ahí tengo precisamente los segmentos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? 23. El 3. Voy al ejercicio número 3. Perdón, ¿cuál? 23. 23. Me dan un triángulo PQR, rectángulo en P, eso es 90. Y me indican que eso es una simetral de ese lado. Por lo tanto, ahí hay 90, eso es C, eso es C. Si esto es punto medio, esto es una transversal de gravedad sobre la hipotenusa, por lo tanto es la mitad de la hipotenusa. Y me agregan que QRP es 70. Si esto es 70, al ser esto C, esto es 70. El suplemento de 140 es 40. Eso es 40, ¿no? ¿Cuánto le falta 40 para completar 90, 50? Profe, no entiendo por qué el lado DP también es C. Porque acuérdate, a ver, mira en la pizarra. Y yo tenía un triángulo rectángulo. Y este es un teorema que no se te puede olvidar. Y trazaba esa transversal de gravedad. Si esta es transversal de gravedad sobre la hipotenusa, por obligación en la mitad de la hipotenusa. Siempre. Ese es el teorema que se te olvidó. ¿Pero en qué parte nos dice qué es la transversal? A ver, la transversal de gravedad no va de un vértice a un punto medio. Sí.
y este no era punto medio porque ahí había una simetral. Ya, sí. La simetral intersecta en ángulo recto y en el punto medio del segmento, ¿no? Entonces está claro que eso es transversal de gravedad, ¿no? Y ya entendí. Ahora entendiste, ¿no es cierto? Sí. ¿Puede también ver el 27? Veo el 27. Me indican que CD y AB son paralelas. Eso es una diagonal, entonces, de ese cuadrilátero. Entonces, al ser esos paralelas, si esto es delta, eso es delta. Y me piden bajo qué condiciones puedo asegurar que ese triángulo y ese triángulo son congruentes en su respectivo orden. Entonces vamos viendo. Cuando me dicen que eso es épsilon, perdón, que épsilon es alfa, ¿no me están diciendo que esas son paralelas? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Entonces eso es un paralelogramo, ¿no? Entonces, si eso es beta, como eso es común, no tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿con esa por sí sola se cumple? Sí. 2 por sí sola. Cuando me dicen que AB y CD son congruentes, me están diciendo que eso es A, eso es A. No tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por ende, esos dos son congruentes, ¿no? Es decir, cada una por sí sola. Me permite asegurar que esos dos triángulos son congruentes. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿El 28? En las figuras juntas se puede determinar que el triángulo ABC es rectángulo, sí. Cuando me indican que eso es transversal de gravedad, me están diciendo que eso es C y eso es C, con esa sola información, no. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, cuando me indican que DB y DC son congruentes, entonces me están diciendo que eso es isósceles, ¿no? Por lo tanto, si eso es beta, yo ya sé que eso es 2 alfa. Pero no me han dado la relación entre ese y ese, por lo tanto no. Ambas juntas sí. ¿Por qué? Porque si esto es transversal de gravedad y divide el lado opuesto por obligación, esto es hipotenusa, por obligación ahí hay ángulo recto. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí. A ver, ¿sí o no? Ya. Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? No es necesario mirar esa información en la pizarra, ¿no? ¿No? ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿No hay más dudas? Entonces, si no hay más dudas, voy a mirar materia. La materia la voy a hacer, les voy a mostrar a ustedes una síntesis. El PowerPoint que les voy a mandar es más completo, pero quiero mirar lo que miré en la mañana en 2 clases, con ustedes lo tengo que mirar en una, porque eso es lo que tengo como cronograma. Así que voy a hacer una síntesis en aras de mirar toda la materia en una sola clase, polígonos. Acuérdense, un polígono es una figura plana, cerrada, de modo que está formado por 3 o más segmentos,
dos segmentos convergen a un vértice y ellos no se cruzan. Y tenemos dos tipos de polígono: polígono convexo, polígono cóncavo. En el polígono convexo, para todo par de puntos al interior, al unirlos mediante un segmento, todos los puntos del segmento están al interior. Eso me lleva a una propiedad de los ángulos. En el polígono convexo, los ángulos interiores son convexos. ¿Qué significa que sean convexos? Que todos son menores que 180 grados, mayores que 0 grados. Polígono cóncavo. Existe por lo menos un par de puntos al interior, de modo que al unirlos mediante un segmento, parte de ese segmento está al interior, la otra parte está al exterior. ¿Qué características tiene de acuerdo a los ángulos el polígono cóncavo? Existe por lo menos un ángulo interior que es cóncavo, es decir, mayor que 180 grados, menor que 360 grados. Esos son los dos polígonos que vamos a ver. Voy a mirar ahora las propiedades de los polígonos convexos, en la cual tengo n vértices, A1, A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente, una figura cerrada, a n. Si tiene n vértices, tiene n lados, A1, A2, A3, A4, así sucesivamente hasta el AN. Tiene n ángulos interiores, alfa 1 interior, alfa 2 exterior y así sucesivamente. Tiene también n ángulos par lineal a los interiores, que son exteriores. No se olviden que en el polígono cóncavo no todo ángulo interior tiene un exterior, no todo ángulo interior tiene un par lineal o adyacente. Por lo tanto, en el convexo, todo ángulo interior siempre va a tener un par lineal o adyacente que va a ser suplementario a él. Alfa 1 exterior, alfa 2 y así sucesivamente. Quiero mirar entonces una propiedad. Si yo contabilizo las diagonales que puedo trazar de un vértice, del vértice 1 al vértice 2, ¿puedo trazar una diagonal? No. Una diagonal tiene la siguiente condición: es un segmento que va de un vértice al otro vértice, de modo que el interior de ese segmento está al interior del polígono. Entonces de A1 a A2 no puedo trazar un vértice, lo descuento. De A1 a A3, 1. De A1 a A4, 2 y así sucesivamente. Si me fijo bien, de A1 a AN no puedo trazar una diagonal y de A1 a A1 tampoco. Desconté 3 vértices, por lo tanto la última diagonal trazada es dn-3. Si yo de cada vértice puedo trazar n-3 diagonales, para contabilizar el total de diagonales que se pueden trazar, es cosa de multiplicar n por n-3. Pero ¿qué pasa si los contabilizo de esa forma? Estoy duplicando la información, porque esa diagonal la estoy contabilizando de ese vértice y de ese vértice. Y cada diagonal lo estoy contabilizando de 2 vértices distintos. Por eso es que esto se divide por 2. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que al trazar las n-3 diagonales de un vértice, formo triángulos, numérenlo 1, 2, 3, n-3, sumo el último n-2. Esta información me está indicando la suma de los ángulos interiores, porque si me fijo bien, si sumo ese ángulo, más ese ángulo, más ese ángulo, no son los ángulos interiores del triángulo 1, 180. Le agrego eso, le agrego eso, le agrego eso, 2 por 180, sigo sumando, le agrego eso, eso, 3 por 180, y así sucesivamente. Entonces de ahí viene que la suma de los ángulos interiores es 180 por n-2.
Sabemos que cada ángulo interior es par lineal por un exterior, por lo tanto, del vértice, ellos suman 180. Si yo sumo todos los vértices, los ángulos de los vértices interiores, exteriores, tengo una suma de n elementos. 180 por n sería la suma de los ángulos interiores más la suma de los ángulos exteriores. La suma de los ángulos interiores la acabamos de ver, es 180 por n menos 2, más la suma de los ángulos exteriores es 180 por n. Abran eso y ordenen. Y eso se simplifica y me queda que la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. ¿Entienden esa información que acabo de decir ahora? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Tuve que hacer un resumen de varias cosas en aras de pasarla en forma rápida, porque es mucha la materia que tengo que ver hoy día. Ahora, los polígonos regulares los voy a mirar al final de la clase. Ahora voy a los cuadriláteros. Sabemos que tiene 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos interiores, 4 ángulos exteriores. Lados A, B, C, D, vértices A, B, C, interiores alfa, beta, gamma, delta, exteriores alfa exterior, beta exterior, gamma exterior, delta exterior. ¿Qué sabemos respecto de los nombres? Vértices opuestos son aquellos que no comparten un segmento. A, C. Vértices opuestos son aquellos que no comparten un segmento. D, B. Lados opuestos son aquellos que no comparten un vértice. A, C, D, B. Ángulos opuestos son aquellos que no comparten un segmento. Alfa, gamma, beta, delta. Vértices contiguos son aquellos que comparten un segmento A, B, B, C, C, D, D, A. Lados contiguos son aquellos que comparten un vértice A, B, B, C, C, D, D, A. Ángulos contiguos son aquellos que comparten una semirrecta, es decir, alfa, beta, beta, gamma, gamma, delta, delta, alfa. Esos nombres acuérdense, por favor. Hay 2 diagonales, diagonal 1, diagonal 2. Propiedades de un cuadrilátero en general. Siempre la suma de los ángulos interiores es 360 grados, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, tiene de un vértice una diagonal, 2 triángulos, total de diagonales 2 vértices. Y la unión de puntos medios adyacentes siempre forma un paralelogramo. Punto medio de lados adyacentes forma un paralelogramo. Dense cuenta, A medio, B medio, B medio, C medio, C medio, D medio, D medio. Si yo trazo esa diagonal, dense cuenta que eso es un triángulo bajo esa diagonal, y eso no es una mediana, y la mediana siempre que es paralela al lado opuesto, paralela a esa. Y en este otro, ¿sí te escucho? Es que no entendí muy bien la parte de la diagonal entre un vértice La veo en la pizarra. ¿Qué dije? Cuadrilátero cualquiera, sea cual sea el cuadrilátero convexo, no cóncavo. ¿Qué dije? 1 puntos medios de lados contiguos. A, B, C, D. Punto medio. A medio, A medio. Punto medio. B medio, B medio. Punto medio. C medio, C medio. Punto medio. D medio, D medio. ¿Qué dije?
lados contiguos, 1 punto medio de lados contiguos. Entonces, ¿qué estoy uniendo? Eso. ¿Y qué quiero que se den cuenta? Que siempre esa figura va a ser un paralelogramo. ¿Por qué? Tracen esa diagonal. Dense cuenta que eso es un triángulo. Punto medio, punto medio. Esa no es la mediana, no es paralela a ese segmento. Y esto no es un triángulo donde esa es la mediana y es paralela al lado opuesto. Por lo tanto, esas son paralelas. Si yo trazo la otra diagonal, análogo a lo que acabo de ver. Dense cuenta, por favor, punto medio, esa es una mediana de ese triángulo, por lo tanto, esa es paralela con esa. Y como esto es punto medio, en ese triángulo, esa es una mediana, es la paralela al lado opuesto. Si esas son paralelas, por obligación esas son paralelas, al ser esa paralela con esa y esa paralela con esa, esas son paralelas, ¿no? Ahí lo entendiste, ¿no? Sí, profe. Anoten esa propiedad que siempre se cumple. Todo cuadrilátero convexo, al unir puntos medios de lados consecutivos, siempre voy a formar un paralelogramo. Ahora vamos viendo. Los cuadriláteros convexos se clasifican de acuerdo a los lados opuestos. Si los dos lados opuestos, ambos lados opuestos, son paralelos, lo llamamos paralelogramo. Si tiene solamente un par de lados opuestos paralelos, lo llamamos trapecios. Si ninguno de los lados opuestos son paralelos, lo llamamos trapezoides. Y me voy con la clasificación de los paralelogramos. ¿Qué quiero que se den cuenta? Primera propiedad. Al ser estos paralelos, estos no son colaterales internos suplementarios. Al ser estos paralelos, estos son colaterales internos suplementarios. Al ser esos paralelos, colaterales internos suplementarios. Al ser esos paralelos, colaterales internos suplementarios. Eso me lleva inmediatamente que ángulos opuestos congruentes. Ángulos adyacentes suplementarios. Voy a ir ahora a lados congruentes. Para eso voy a trazar esa diagonal. Al ser estas paralelas, si esto es alfa, esto es alfa. Si esto es beta, eso es beta porque esas son paralelas. ¿Eso a qué me lleva? A esa diagonal la llamo D. No tengo ángulo, lado, ángulo. Por ende, esos dos triángulos siempre son congruentes. Eso me lleva beta, B, alfa A, beta B, alfa A. Esto es 2 alfa, entonces esto es 2 beta. Voy a trazar la otra diagonal acá. Y dense cuenta, a ver, lo voy a mirar en la pizarra mejor. Paralelogramo en general. Trazamos esa diagonal, determinamos que será alfa, beta, A, B, B. Si yo trazo la otra diagonal,
es alfa más beta. Alfa más beta. A esto lo voy a llamar delta más gamma. Delta más gamma. Sabemos que estos son congruentes, estos son suplementarios. Entonces, sabemos que esto es A, B, B, porque estoy sobre el mismo paralelogramo. Dense cuenta, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. A esta diagonal la llamo de 1, a esta de 2. Si me fijo bien, sabemos que estos dos son congruentes. Pero ¿puedo asegurar que este es congruente con este? No, porque no puedo asegurar que ese ángulo es congruente con ese ángulo. Por lo tanto, no puedo asegurar que esos triángulos son congruentes. Lo que sí puedo asegurar es que este triángulo y este triángulo son equivalentes, tienen igual tamaño. Ese triángulo y ese triángulo son equivalentes. Esos son congruentes, esos son congruentes. Por lo tanto, no puedo asegurar en general que las diagonales son congruentes. Entonces, ¿qué sabemos? Que si esto es gamma por ser paralelas, esto es delta, eso es delta. Y con esta información voy a ir precisamente al dibujo para ahorrar tiempo. Entonces tengo eso. Fíjense bien. Alfa, alfa, beta, beta, gamma, gamma, delta, delta. A, B, B. Sabemos que las diagonales no necesariamente son congruentes. Si yo me fijo bien en este paralelogramo, tengo alfa, B, gamma, alfa, B, gamma. Por ende, estos dos triángulos son congruentes. Esos dos son congruentes. Es decir, delta A, beta, delta A, beta. 1, 2, 3, 4 congruentes. Si me fijo bien, ¿eso qué me indica? Que esta diagonal se divide. Porque alfa, esto mide lo mismo que este, porque esos son congruentes. Entonces, de 2 medios, de 2 medios, de 1 medio, de 1 medio. ¿Eso qué nos indica inmediatamente? Que las diagonales en el paralelogramo se dividen, no necesariamente son bisectrices, no se intersectan necesariamente en ángulo recto. Y aún más, si me fijo bien en ese triángulo, esa es una transversal de gravedad. Por lo tanto, sabemos que esos dos triángulos son equivalentes. Es decir, todos ellos son equivalentes, esos dos congruentes y esos dos congruentes. ¿Están de acuerdo entonces con todas las propiedades que vino? ¿Sí? Sí. Voy a seguir mirando entonces. Me interesa la clasificación de los paralelogramos. Equilátero y equiángulo. Un paralelogramo que es equilátero y equiángulo. Equilátero, ¿qué significa? Todos sus lados congruentes. Equiángulo, ángulos interiores congruentes. Por lo tanto, dense cuenta que si yo trazo esa diagonal, eso sería un triángulo, rectángulo isósceles. 90 AA. Por lo tanto, eso es 45, 45. Esto es 45, 45. Por lo tanto, dense cuenta que las diagonales son bisectrices. Las diagonales son bisectrices. Si yo trazo la otra diagonal, tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por obligación, ese triángulo y ese triángulo son congruentes. Entonces, las diagonales son congruentes. Las diagonales son bisectrices. Acuérdense que además las diagonales se dividen. Al ser esto 45, 45, esto es 90, las diagonales son perpendiculares
y formo 4 triángulos primarios que todos ellos son rectángulos isósceles. 90 de medio de medio. Ahora voy a ir a aquel que es equiángulo no equilátero, que es el rectángulo. Equiángulo, todos sus ángulos interiores son congruentes. No es equilátero, A distinto de B. Entonces dense cuenta, si trazo esa diagonal, sabemos que esos son congruentes, ese triángulo y ese triángulo son congruentes, por lo tanto, al ser A distinto de B, alfa distinto de beta. Beta, beta, alfa, alfa. Eso me indica que las diagonales no son bisectrices. Las diagonales no son bisectrices. Si yo trazo la otra diagonal, dense cuenta, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, por ende ese triángulo y ese triángulo son congruentes. Por lo tanto, en el rectángulo las diagonales son congruentes, no son bisectrices. La suma de dos ángulos interiores, exterior opuesto. La suma de dos ángulos interiores, exterior opuesto. Como alfa es distinto de beta, está claro que 2 alfa es distinto de 2 beta, por lo tanto, las diagonales no son perpendiculares. Y si me fijo bien, ese triángulo es isósceles, no rectángulo. Isósceles, no rectángulo, porque ahí no hay ángulo recto, o bien equilátero. Es decir, podría ser 60, 60, 60, 60, 60, 60, 120, 30, 30, 120, 30, 30. Y sería un rectángulo. Ahora voy a mirar la figura que es equilátera, no equiángulo, y es el rombo. En el caso del rombo, fíjense bien, por favor, al trazar esa diagonal, ese triángulo y ese triángulo es congruente, por lo tanto, si esto es beta, esto es beta, si esto es beta, esto es beta, ya que es isósceles o equilátero. Por lo tanto, las diagonales son bisectrices. Dibujo la otra diagonal. Dense cuenta, tengo A, 2 beta A, 2 alfa alfa distinto de beta, 2 alfa distinto de 2 beta, por lo tanto, porque esto no es equiángulo, estos ángulos no miden lo mismo. Entonces, las diagonales no son congruentes de ninguna forma. Las diagonales no son congruentes, son bisectrices. Dense cuenta que al ser beta y alfa distinto, este triángulo es escaleno rectángulo. Alfa más beta es ese ángulo, alfa más beta es ese, por lo tanto, eso mide 180 grados, eso es 90, 90. Eso me indica que esos 4 triángulos son escalenos rectángulos. Las diagonales son perpendiculares, las diagonales no son congruentes, son bisectrices. Ahora, el romboide. Acuérdense que ese triángulo de ninguna forma es congruente con ese. Por lo tanto, las diagonales no son congruentes, no es bisectriz. Acá de ninguna forma hay ángulo recto. ¿Y qué tipo de triángulo podría ser ese? ¿O qué tipo de triángulo podría ser ese? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de triángulos podrían ser esos? Rectángulo. Les hago una
pregunta. Acuérdense que esto es A, esto es B, esto es A, esto es B. Ese triángulo de ahí, ¿podría ser rectángulo, sí o no? Ese triángulo que está ahí, ¿podría ser isósceles, sí o no? Sí. Sí, podría ser isósceles. Podría ser rectángulo. Lo que no puede ser es equilátero. Dense cuenta que eso es cierto. Y para mirar que es cierto eso, eso que está ahí no es un romboide. Entonces dense cuenta que puede ser rectángulo, isósceles también, ¿no? Puede ser isósceles, pero lo único que no puede ser es equilátero. El resto puede ser cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy con trapecio. Trapecio, lados paralelos no son congruentes, porque si lados paralelos fuesen congruentes, eso sería un paralelogramo. Lados paralelos no son congruentes. En general, los ángulos basales no tienen ninguna relación. Ángulos colaterales son suplementarios internos, colaterales, y acuérdense que esas son paralelas. Esos son suplementarios siempre. En general, esos no tienen ninguna relación. Voy a mirar entonces primero la mediana. A ver, déjeme ver si lo borré, lo saqué de acá o lo dejé. No, lo saqué. Voy a ver la mediana en la pizarra, porque eso sí que no me lo puedo saltar. Si yo tengo un trapecio cualquiera, lados basales paralelos, lados basales no congruentes. Entonces, la mediana tomo puntos medios de lados no basales. C medio, C medio. De medio, de medio. Y eso es lo que llamamos mediana en un trapecio. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que la mediana es paralela a las bases. 1 es a 1, 1 es a 1. Por lo tanto, si esto es alfa, alfa suplemento, alfa suplemento. Si esto es beta, eso es beta, beta suplemento, beta suplemento. La pregunta es la siguiente. ¿Esos dos trapecios son semejantes, sí o no? Sí. No. Por favor, eso lo tenemos que ver más adelante. Cuando es un polígono de lado n mayor que 3, no basta con que ángulos respectivos sean congruentes. No basta con eso. Sino que además, lados homólogos deben estar en la misma razón. ¿Qué razón está eso? 1 es a 1, ¿no? ¿Qué razón está eso? 1 es a 1. ¿Qué razón está eso con eso? Base 1 de ese trapecio, base 1 de ese trapecio. ¿Es 1 a 1 esa razón? No. Por lo tanto, esos trapecios no son congruentes, no son semejantes, no son equivalentes de ninguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con esa información, por favor, que ahí se equivocan. Ahora, voy detrás de la medida de la mediana. ¿Cuánto vale? Si esto es A, esto es B. Voy a trazar esa diagonal. Esto es un triángulo. Esa es la mediana de ese triángulo.
Si esto es A, esto es A medio. Eso es un triángulo, esa es la mediana de ese triángulo. Si eso es B, eso es B medio. Por lo tanto, la mediana es la suma de esos dos segmentos. Por lo tanto, la mediana es A más B partido por 2. Es decir, la mediana siempre es la semisuma de las bases. En el trapecio, la mediana siempre es la semisuma de las bases. Ahora voy a trazar una diagonal. Si yo trazo esa diagonal, al ser estas paralelas, si esto es delta, esto es delta. Estos dos triángulos no tienen ninguna relación. No son congruentes, no son equivalentes, no son semejantes. Si yo trazo la otra diagonal, a esto lo llamé delta, delta, a esto lo llamo épsilon, épsilon. Si me fijo bien, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, estos en general no tienen ninguna relación. La única relación, ¿cuál es? Que son equivalentes. No son congruentes, no son semejantes, son equivalentes. ¿Por qué? Porque tengo la misma base, la misma altura, ¿no? La misma base, la misma altura. Por lo tanto, estos dos en general no tienen ninguna relación, no son congruentes, no son semejantes, pero sí son equivalentes. Entonces, las diagonales en general no tienen ninguna relación. Trazo las dos diagonales. Si esto es épsilon, esto es épsilon. Si esto es delta, esto es delta. Dense cuenta que estos dos triángulos son semejantes. Estos dos son equivalentes siempre. Y estos no son congruentes. No son equivalentes, son semejantes. Por lo tanto, las diagonales no se dividen en el trapecio. Si las diagonales se dividiesen, sería un paralelogramo. Por lo tanto, las diagonales no se dividen. Esos dos son semejantes, esos dos son equivalentes en general. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? Sí. Sigo mirando. Ahí está lo que miré con la mediana, qué rico que lo puse. Sigo mirando. Trapecio isósceles. Lados no basales congruentes. Entonces, si esto es A, esto es B, A distinto de B, C, C. Entonces, ¿qué quiero? Esto lo voy a mirar en la pizarra. Trapecio isósceles. Y hay que hacer una precisión en el libro, por favor. A, B, C, C. Dense cuenta, por favor, que si yo trazo esa altura, es la misma que esa, porque son paralelas las bases. Entonces, estos dos triángulos no son congruentes. Eso inmediatamente me lleva a que ángulos basales en el triángulo, en el trapecio, isósceles, son congruentes. Ángulos basales congruentes. Eso inmediatamente me lleva a que eso es alfa suplemento, alfa suplemento. Entonces, con esa información voy a trazar las diagonales. C, C, B, A. Trazo esa diagonal. Sabemos que si eso es alfa suplemento. Al ser estas paralelas,
Si esto es beta, a esto lo llamo delta. Si yo trazo la otra diagonal, B, A, C, C, al trazar esa diagonal, sabemos que si esto es alfa suplemento, por ende tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Las diagonales en el trapecio isósceles son congruentes. Entonces, esto es beta, eso es delta. ¿Estamos de acuerdo, no? Las diagonales en el trapecio isósceles son congruentes. Y con eso voy al dibujo que tenía acá adentro. Dense cuenta entonces, si esto es alfa, alfa. Si a eso lo llamo beta, eso es beta, delta, delta. Las diagonales son congruentes, no se dividen. Ese par de triángulos son isósceles y semejantes, pudiendo ser inclusive equilátero. Esos son congruentes por obligación. Ahora váyanse a la definición que aparece en la guía, por favor. Eso no lo voy a ver ahora, perdón. Trapecio escaleno. Váyanse a la página 174. El trapecio escaleno, el trapecio isósceles, la definición viene de relación de lados. En el isósceles, lados no paralelos congruentes. En el escaleno, lados paralelos no son congruentes. Entonces la pregunta mía es la siguiente. ¿El trapecio rectángulo obedece a la definición de trapecio escaleno, sí o no? No. Lados no basales, no congruentes. ¿No obedece a esa definición? Entonces, por favor, anoten. El trapecio rectángulo es un caso particular del trapecio escaleno. Por lo tanto, cuando dice trapecio escaleno, sus lados no paralelos son distintos, eso es correcto. Al agregar y sus 4 ángulos interiores son distintos, eso ya no es correcto. ¿Por qué? Porque si yo me fijo bien, el trapecio rectángulo, lados no paralelos no son congruentes y no tenemos 2 ángulos rectos. Entonces arréglenlo de arriba, por favor. Las definiciones tienen que estar bien definidas, tienen que estar bien claras. Y la escaleno nace de acuerdo a sus lados, no a sus ángulos. En cambio, el trapecio rectángulo está naciendo de acuerdo a ¿qué? A la cualidad que tienen 2 ángulos interiores, que son rectos, entre paralelas. Y ahora me voy, está claro que en el trapecio escaleno las diagonales no son congruentes. Me voy al trapezoide. Existen 2 tipos de trapezoides. Trapezoide simétrico y trapezoide asimétrico. El trapezoide simétrico es aquel cuyos lados opuestos no son paralelos, pero existe cierto tipo de simetría, y es lo que llamamos deltoide. Entonces permítanme mirar el deltoide en la pizarra y de ahí venir a ese dibujo. Si yo tengo
un deltoide más o menos algo al estilo de eso, donde esto es A, B, B. A distinto de B. Dense cuenta, por favor, que si yo trazo esa diagonal, esos son isósceles no semejantes, no equivalentes, no congruentes y tienen una base común. Por lo tanto, si esto es A esto lo voy a llamar gamma, delta, delta. Eso no me está diciendo inmediatamente que un par de ángulos opuestos, congruentes, el otro no. A esto lo voy a llamar 2 beta, 2 alfa. Estos son distintos, estos son congruentes. Si yo trazo la otra diagonal, A, B, trazo esa diagonal. Sabemos que esto es gamma más delta, gamma más delta. Dense cuenta, por favor, que este par de triángulos son congruentes. Este par de triángulos son isósceles, pudiendo ser algunos de ellos equiláteros, no congruentes, no semejantes, no equivalentes. En cambio, estos dos, tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, por obligación ellos son congruentes. Entonces, si esto es alfa, si esto es beta, eso es beta. Si yo junto esa información toda en el mismo trapecio, precisamente recibimos ese esquema que está ahí. Si me fijo bien en ese triángulo, eso es una bisectriz sobre la base, por lo tanto esa altura es transversal de gravedad. Una de las diagonales es simetral, es bisectriz, divide a la otra diagonal. La diagonal que no es bisectriz se divide y las diagonales siempre se intersectan ¿en qué? En ángulo recto. Ahora voy a mirar lo que me salté al principio, polígonos regulares. Todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales, por lo tanto un polígono regular es una figura equilátera y equiángulo. Si me dan una figura equilátera y equiángulo, me están dando un polígono regular y siempre es convexo. Siempre que yo tenga un polígono regular, sea cual sea él, voy a poder circunscribir una circunferencia e inscribir otra circunferencia al polígono, ambas concéntricas con el mismo centro. Entonces, permítanme mirar algunas propiedades de eso. Voy a mirar primero polígono regular de lado par. En el polígono regular de lado par existen lados opuestos paralelos, existen vértices opuestos. Entonces, si yo tomo ahí una bisectriz, esa bisectriz, eso es alfa medio, eso es alfa medio. Dense cuenta que la bisectriz de ese vértice es bisectriz de ese vértice.
Esto es A, alfa, 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 alfa. Otra propiedad más, polígono regular de lado par. ¿Sí? Es que era el dibujo, que era que había puesto en los ángulos, en el de... Pero vuelvo a dibujar. Voy a trazar esa bisectriz. Esto es alfa medio, ya que esto es una bisectriz. Alfa medio, A. Esto es alfa. Alfa, acuérdate que es equilátero y equiángulo. Todos los ángulos interiores miden lo mismo, todos los ángulos exteriores miden lo mismo, los lados miden lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Ahora, voy a borrar esto y no voy a borrar toda la figura porque ahora, ¿qué voy a trazar? Estos lados opuestos son paralelos, estos vértices opuestos. Si yo trazo una simetral de un lado, también es simetral del lado opuesto. A medio, a medio. A medio, a medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Ahora, polígono de lado impar. Polígono regular de lado impar. Voy a dibujar un pentágono, que es lo que me es más fácil dibujar. Imagínense que es regular. Si yo trazo una bisectriz de un vértice, como vértice ya no tiene un vértice opuesto, tiene un lado opuesto a ese vértice. Esta bisectriz, por obligación, es simetral de ese lado. Siempre. ¿Estamos? Entonces vamos viendo propiedades del polígono regular en general. Borro eso. Sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180 grados por n menos 2. Sabemos que tiene n ángulos interiores todos congruentes, por lo tanto esta suma es n veces el ángulo interior. De ahí viene que el ángulo interior siempre es 180 grados por n menos 2, partido por n. Sabemos que la suma de los ángulos exteriores, indistintamente de la cantidad de lados, siempre es 360 grados. Como son n ángulos exteriores congruentes, acá tengo n veces el ángulo exterior. Por lo tanto, el ángulo exterior es 360 partido por n. ¿Qué sabemos? Que el ángulo interior y el ángulo exterior son suplementarios, por lo tanto, el ángulo interior es 180 grados menos el ángulo exterior. Por lo tanto, el ángulo interior también es 180 grados menos 360 grados partido por n. También tenemos esa relación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Tenemos lo que se llaman triángulos fundamentales. Lo voy a mirar a través de un hexágono regular. Si yo trazo todas las bisectrices, ellas se intersectan en un punto que se llama incentro. El incentro equidista de los lados del polígono regular y genero lo que se llama un triángulo fundamental, donde esto es alfa interior medio y esto es alfa exterior, porque tengo todos congruentes y tengo tantos de ellos como lados tengo, ¿no? Y la suma de eso nos da 360. Entonces 360 partido por n es lo que mide eso, ¿no? Eso es lo que llamamos triángulo fundamental.
Entonces, permítanme mirar lo siguiente. Acabo de mirar todas esas propiedades, ¿no? Sí. Acuérdense, 3 lados es el triángulo equilátero regular. Ángulo interior, 120. Diagonales de un vértice, 0. Diagonales en total, 0. Cuadrado es el equilátero equiángulo. Ángulo exterior, 90. Suplemento, 90. 1. Total de diagonales, 2. Pentágono regular, 5 lados. 360 partido por 572. Exterior. Suplemento, 108. Interior, exterior, interior. Total diagonales de un vértice, 2. Diagonales en total, 5. Tienen que aprenderse por lo menos hasta el hexágono en forma correcta. 360 partido por 6, 60 grados. Suplemento, 120. Total de diagonales de un vértice, 3. Total de diagonales, 9. Vamos viendo algunas propiedades del pentágono, porque el cuadrado ya lo vimos, y propiedades del hexágono regular. El cuadrado ya vimos las propiedades, el equilátero ya sabemos las propiedades. Entonces vamos viendo. Si yo tengo un pentágono regular, todas las diagonales son congruentes. Si yo trazo esa diagonal y esa diagonal, anoten la siguiente propiedad, por favor. Al trazar todas las diagonales de un mismo vértice, el ángulo de vértice se particiona en ángulos congruentes. Vamos viendo. Ángulo exterior, 360, partido por 5, 72 grados. Suplemento de 72, 108. El suplemento 108, 72, la mitad, 36, 36. A. 108, 36, 36. ¿Cuánto le falta a 36 para completar 108? 72, 72. La suma 144 a 180, 36. Entonces, al trazar las diagonales de un vértice, no se particiona en ángulos congruentes. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sigo mirando pentágono regular. Trazo esa diagonal. Por obligación, eso es un rombo, siempre. A 108, eso es 108, eso es 36, 72, 36, 72, 36, 72, 36, 72. Dense cuenta, la suma de dos ángulos interiores exterior opuesto. Por lo tanto, esto es 72 grados. Si esto es A, esto es A, ya que eso es 72, eso es 108. Es decir, eso siempre es un rombo. ¿Y los otros triángulos serían semejantes o no? A ver, estos dos son semejantes. Y más preciso, congruentes. Este no.
cuánto me está quedando. ¿Alcanzo a mirar todo del pentágono regular o no? No, ya. Me voy entonces al hexágono regular. Por favor, en el hexágono regular, no todas las diagonales son congruentes. Hay una diagonal principal, que es esa, que pasa por el centro. En el caso de los polígonos del lado impar, las diagonales no pasan por el centro. En el caso de los polígonos del lado par, las principales, que son 3, en este caso en el hexágono regular. Dense cuenta que esto es A. Voy a trazar esa otra diagonal y esa otra diagonal. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que al trazar todas las diagonales, primero, esas no son congruentes, esas dos son congruentes, esas no. Y divide el ángulo del vértice en ángulos congruentes. En este caso, 4. ¿Qué sabemos? Esto es 120, suplemento 60, mitad 30. 30. A 30 le falta 90 para completar 120. 30, 120. Dense cuenta que eso es 90. Esto es bisectriz, por lo tanto esto es 60. 60, 90, 30. 60, 90, 30. Es decir, no se pueden olvidar, por favor, que al trazar todos los vértices de una diagonal, todas las diagonales de un vértice, divido al ángulo de ese vértice ¿en qué? En ángulos congruentes siempre. Y ahí miré más o menos la materia que quería ver hoy día. Les voy a enviar por si acaso un material que es más completo y se lo voy a mandar separado, más grande. Pero tenía que ver esto en una sola clase. Y lo mismo, el día jueves voy a tener que hacer una síntesis de circunferencia porque también lo tengo que ver en una clase por tiempo. ¿Ya le llegó la invitación para mañana? Sí. Ya. A las 3 de la tarde voy a cerrar el módulo por si acaso. Acuérdense, por favor, que en esta semana se comienza a tomar la jornada en línea, por un lado. Por otro lado, les tiene que haber llegado unas invitaciones del Departamento de Orientación a que se conecten a través del link con diferentes, para hacer visitas a diferentes universidades, ¿no? ¿Les llegó alguna información al estilo de eso? No, profe. Les tiene que llegar, estén atentos, métanse en el Departamento de Orientación, por favor. Hoy día me mostraron una serie de, a través de un memo, una serie de información acerca de eso en el Departamento de Orientación. Métanse entonces ahí y averígüenlo. Profe, quería preguntarle que si mañana va a ser el cierre del módulo, ¿cómo hace eso? ¿Son dudas o...? A ver, voy a preguntar todas las dudas que tengan del módulo 2. Y voy a cerrar completo todas las dudas del módulo 2. Ya, bueno. O sea, ustedes me preguntan, yo voy a ir respondiendo y resolviendo todas las dudas porque me interesa cerrar el módulo 2, porque en esta semana o la próxima ya nos tenemos que meter con el módulo 3, que es geometría. Y nos toca circunferencia, de ahí área, el área la voy a ver en 2 clases, por lo tanto la semana del 5, del 7 de julio tendríamos control el martes. Estaríamos ya teniendo el control. Creo que sabe que estábamos hablando entre nosotros del curso y queríamos que nos conociera y conocer entre nosotros, entonces el único que aprender nuestra cámara. Sin ningún problema, si ustedes quieren prender su cámara, yo estoy de acuerdo. Para mí es mucho más grato mirar cara que mirar etiquetas. Porque yo lo que veo son etiquetas y al menos acá veo rostros, veo seres humanos. Sí,
Sí, es que hay unos profes que nos piden que prendamos las cámaras, entonces como usted nunca lo había hecho, no sabíamos que lo Porque hacíamos. lo que pasa es que yo no les puedo exigir que prendan las cámaras. ¿Por qué?